Si tengo alopecia androgenética, ¿tengo que realizarme un injerto de pelo sí o sí? Este es un tema bastante interesante y sobre el que algunos expertos tienen una opinión muy cerrada al respecto. Y te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo, puesto que hay varios puntos que seguramente te van a chocar y seguramente harán que a más de uno le explote la cabeza, sobre todo el último punto de este vídeo. Primero de todo, hay que destacar que la medicación funciona en la mayor parte de casos donde no es necesario realizarse un injerto de pelo. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y quizás ahora te estés preguntando en qué porcentaje de pacientes es efectivo tanto finasteride como dutasteride y sopalmeto regenerando pelo. Pues bien, un estudio publicado en 2011 analizó la eficacia de finasteride y la comparó contra sopalmeto en hombres con alopecia androgenética. Los hombres analizados en este estudio se dividieron en dos grupos. Uno de ellos consumió 1 miligramo al día de finasteride y el otro utilizó 320 miligramos al día de sopalmeto durante 2 años. Este estudio determinó que sopalmeto consiguió regenerar pelo en el 38% de los pacientes, mientras que finasteride consiguió regenerar pelo en un 68% de los pacientes. Para poner estos datos en perspectiva, aproximadamente un 78,6% de los pacientes que utilizan dutasteride experimentan efectos positivos en cuanto a regeneración capilar se refiere. Evidentemente, si en tu caso, por ejemplo, la medicación ha funcionado, pero quieres tener una línea frontal más recta, o prácticamente recta del todo, la única alternativa que seguramente que tengas sea realizarte un injerto de pelo. Pero como digo, la medicación funciona en la mayor parte de casos. Y a no ser que quieras tener la línea frontal de una persona, por ejemplo, de 18 años, lo normal sería que si la medicación es efectiva, en tu caso, no necesites realizarte un injerto de pelo. Si los pelos miniaturizados que tenemos en las zonas afectadas por la alopecia no están muy dañados o muertos, estos se pueden recuperar. Y de ahí la importancia de empezar el tratamiento lo antes posible. Ahora bien, antes de seguir un tratamiento antiandrogénico, debes haber pasado la pubertad y tener tus órganos sexuales plenamente desarrollados, puesto que la DHT juega un papel fundamental en esta etapa de la vida. Y por otro lado, antes de seguir un tratamiento antiandrogénico, debes descartar tener problemas de infertilidad, oligospermia o cualquier tipo de desorden hormonal que puedan verse agravados con el tratamiento. Y para esto debes realizarte una analítica de sangre y que la revise un endocrino. Y si en tu caso tienes menos de 18 años, lo que puedes hacer en vez de utilizar finasteride oral o dutasteride oral sería utilizar tratamientos antiandrogénicos de uso tópico como ketoconazol, finasteride tópico y CB0301. La edad no lo es todo a la hora de predecir qué resultado podemos obtener con el tratamiento contra la alopecia androgenética. A la hora de determinar qué resultado podemos obtener con nuestro tratamiento contra la alopecia androgenética, más importante que la edad es el estado de nuestra alopecia y la cantidad y la calidad, el estado de los pelos miniaturizados que tengamos en las zonas afectadas por la alopecia. Por otro lado, es cierto que donde no hay pelos miniaturizados no hay ningún tratamiento que pueda hacer crecer pelo en estas zonas, por lo que la única alternativa real sería realizarse un injerto de pelo. Ahora bien, que en una foto normal no se puedan apreciar pelos miniaturizados no quiere decir que no los haya. A veces es posible ver pelos miniaturizados a simple vista en una fotografía, pero para estar seguros del estado de la zona en concreto hay que hacer un examen de esta. Para esto podemos utilizar herramientas como el tricoscopio digital, que nos ayudan a realizar una medición objetiva de la densidad capilar del paciente, del diámetro de los cabellos del paciente, de las características del pelo y del estado real de los folículos y del cuero cabelludo. ¿Funciona el tratamiento en todo el mundo? No, la realidad es que hay casos de pacientes donde ni siquiera dutasteride es capaz de detener el avance de la alopecia, y esto lo hemos visto en bastantes casos que he publicado en este canal. Ahora bien, la realidad es que también existe la otra cara de la moneda, casos de pacientes que han obtenido un resultado espectacular con el tratamiento que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética. Y hay que destacar que pacientes de edad avanzada, de más de 50 años, también pueden experimentar resultados espectaculares con el tratamiento que utilicen para luchar contra la alopecia androgenética. Y otro punto que debes tener en cuenta es que siempre debemos empezar el tratamiento antiandrógeno a las dosis recomendadas. En el caso de finasteride, 1 miligramo al día y en el caso de dutasteride, 0,5 miligramos al día. Pasado el primer año con el tratamiento, podremos valorar la idea de disminuir la dosis o la frecuencia de uso del fármaco.
Y otra cosa que debes tener en cuenta y que he demostrado en este canal en diferentes vídeos es que finasteride es efectivo haciendo crecer el pelo tanto en la zona frontal como en las entradas y que la combinación de finasteride y minoxidil es más efectiva que solamente utilizar finasteride. Por otro lado, la gente que tiene problemas mentales serios antes de empezar el tratamiento con finasteride o utasteride es la gente más propensa a sufrir los efectos secundarios derivados de este tipo de tratamientos, efectos que en muchas ocasiones, en la mayor parte de ocasiones, se derivan del efecto nocebo. Y también este tipo de personas son las que también pueden experimentar una mejora más evidente en este tipo de aspectos mentales. Es decir, que cuando este tipo de personas consiguen tratar de forma efectiva su alopecia, sus problemas mentales como inseguridades y depresión también suelen desaparecer. Por otro lado, tienes que tener en cuenta que tanto minoxidil oral como minoxidil tópico por sí solos no son suficientes para tratar la alopecia androgenética en la mayor parte de casos, salvo en casos puntuales de alopecias muy leves. Además, hay que recordar que a pesar de que minoxidil oral puede ser más cómodo de utilizar que minoxidil tópico y en algunos casos puede ser incluso más barato, la realidad es que la ciencia a día de hoy sugiere que la eficacia de minoxidil oral es comparable a la de minoxidil tópico, que no es más efectivo. Además, tienes que tener en cuenta que si en tu caso no has conseguido regenerar todo el pelo que esperabas con el tratamiento, no habrás perdido tu tiempo, puesto que si necesitas realizarte un injerto de pelo, antes de realizarte este injerto, deberás haber seguido un tratamiento contra la alopecia androgénica que sea efectivo en tu caso, por lo menos deteniendo el avance de la alopecia. Y te recomiendo que eches un vistazo a los vídeos que he publicado en el canal, puesto que he hablado de todos estos temas de forma detallada y minuciosa, basándome siempre en la ciencia del rigor más alto y en el consenso a nivel científico. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale a like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Y vayamos a la pregunta del millón. ¿Por qué existe tanto revuelo con respecto a los efectos secundarios de finasteride y minoxidil? Por dos motivos. Primero, por las demandas a Merck de pacientes que supuestamente habían experimentado efectos secundarios tras utilizar finasteride. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque nunca se probó ni de lejos que esos efectos secundarios hubieran sido causados por el uso de finasteride. Al juez le valió que el efecto placebo o el efecto nocebo, en este caso tras utilizar finasteride, pudiera causar estos efectos secundarios para fallar en contra de Merck, la empresa que en su día tuvo la patente de finasteride. Y esto hizo que Merck incluyera una lista interminable de posibles efectos secundarios en el prospecto de finasteride para cubrirse las espaldas de cara a futuros litigios legales. Segundo, porque finasteride y minoxidil son tratamientos muy baratos y efectivos. La industria del pelo prefiere vender tratamientos que sean mucho más caros y menos efectivos que le generen un mayor beneficio. Dentro de este grupo no incluyo del todo a los injertos de pelo, puesto que a pesar de que es cierto que son tratamientos muy caros, son muy efectivos y en algunos casos son necesarios. ¿Y por qué digo que no los incluyo del todo? Sencillamente porque en muchos casos los injertos de pelo son necesarios, pero en otros casos no lo son. Y muchas veces en este tipo de casos la gente va a expertos en cirugía capilar y estos expertos les recomiendan realizarse un injerto de pelo antes que seguir un tratamiento contra la alopecia androgénica, algo que en ningún caso deberías hacer, puesto que, como digo, antes de realizarte un injerto debes haber seguido un tratamiento contra la alopecia androgénica que sea efectivo en tu caso deteniendo el avance de la alopecia. Y evidentemente que un médico o un cirujano capilar recomiende a un paciente realizarse un injerto de pelo antes que seguir un tratamiento contra la alopecia androgénica solamente puede tener un motivo de peso, y es que este cirujano o este médico gana más dinero realizando este injerto de pelo que recomendando al paciente que siga un tratamiento contra la alopecia androgénica. En este grupo incluyo tratamientos como las mesoterapias y el PRP, las mezclas mágicas de vitaminas combinadas con otros compuestos que no han demostrado nada de nada, como ginkgo biloba, las gorras láser y algunos productos de Sopalmeto. A ver, seguramente estás pensando que en muchos de mis vídeos he comentado que el uso de Sopalmeto puede ser interesante para tratar la alopecia androgénica. ¿Acaso he cambiado de opinión? No.
Sigo teniendo la misma opinión, no obstante me refiero a productos de sopa al mento que he visto en el mercado que son muy caros y productos que están combinados con vitaminas y minerales que no sirven para nada en la mayor parte de casos, en el 99,999% de casos. ¿Y qué pasa con las gorras láser? ¿No las he recomendado en algún que otro vídeo? Pues sí, las he recomendado, pero para un grupo muy determinado de personas, y esto es personas que hayan probado de todo y nada les haya funcionado, o personas que quieran conseguir un extra con su tratamiento contra la alopecia androgenética y no les importe hacer un desembolso bastante importante en esta herramienta, puesto que las gorras láser pueden empezar desde los 300 euros en adelante, es decir, que las gorras láser son muy caras para el beneficio que podemos sacar de ellas. No obstante, como digo, si en tu caso has probado de todo y nada te funciona, o si quieres ganar ese pequeño extra con tu tratamiento contra la alopecia androgenética y no te importa hacer un desembolso bastante importante, quizás en tu caso las gorras láser sí que puedan ser una alternativa interesante. Pero lo que nunca deberían ser las gorras láser es una alternativa para empezar a tratar tu alopecia androgenética. Si en tu caso quieres empezar a tratar tu alopecia androgenética, lo que deberías estar planteándote es el uso de compuestos antiandrógenos como finasteride y sopa al mento, y algún producto que pueda mejorar la eficacia de estos compuestos, como por ejemplo minoxidil tópico, que puede ayudarte a regenerar pelo en zonas como las entradas y la coronilla. Si quieres apoyar al canal, ahora tienes varias formas para hacerlo. Evidentemente la forma más sencilla es dejando tu like en este vídeo y suscribiéndote al canal, pero también puedes hacerte miembro del canal y también puedes comprar algunos de los productos que recomiendo en la descripción de este vídeo. Si quieres saber qué compuesto es más efectivo para hacer crecer pelo tanto en la zona frontal como las entradas, finasteride o utasteride, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.